Vamos a empezar de manera sencilla con fotos o dibujos y de ahí nos vamos a ir metiendo. Miren, esto empieza con una imagen de Sadi Carnot. Sadi Carnot, antes que muchos otros personajes, le dio fin a un periodo empírico para abrir las puertas a un periodo fenomenológico. Pero miren, tengo aquí otras imágenes de estos personajes del siglo XIX, de las diferentes escuelas. No sé si lo están observando correctamente, pero ven de vuelta a Sadi Carnot. Y no sé si pueden leer las fechas de nacimiento y muerte. Él nació antes que todos los demás en esta imagen y vamos a decir que es la escuela de París. Y luego estamos viendo a la escuela de Glasgow y estamos viendo a Thomson, a William Thomson, que más bien lo conocemos todos como Lord Kelvin, el de los grados Kelvin. Y vemos la escuela de Berlín, a Clausius. Vemos otra escuela escocesa de Edimburgo con Maxwell. Luego tenemos a este infante terrible de la escuela de Viena, que es Boltzmann, un norteamericano, Gibbs, de Yale, cuando Yale no era para nada un campus, una universidad conocida, y él mucho menos. Luego, ¿alguien me podría decir sobre este hombre de Dresden? Yo no lo conozco, no lo reconozco, Seuner. Y luego, pues, Van der Waals, por ahí. Y como me estaba faltando Helmholtz, encontré a Helmholtz una imagen y es la que añadí en la esquina inferior derecha. Bueno, pues no hemos dicho nada, nada más estamos mostrando las caras de estos señores. Luego aquí lo vuelvo a mostrar porque lo saqué de algún sitio en la red. Vemos a Jules. Este Carnot realmente no es, también es Sadi Carnot, pero no es el Sadi Carnot de la termodinámica. Me enteré, por ejemplo, cuando volví a ver su imagen, que este Sadi Carnot fue de hecho presidente de Francia y lo asesinaron, cosa que no le ocurrió al Sadi Carnot, su sobrino o algo parecido, un pariente no tan cercano, quien murió más bien bastante pobre y de cólera. Otra vez vemos a Clausius, vemos a Maxwell, vemos a Thomson, a Kelvin ya mayor. En Glasgow todo lleva el nombre de Kelvin, la avenida de Kelvin, el puente de Kelvin, el riachuelo de Kelvin, etcétera, etcétera. Otra vez a Gibbs, un poco más grande. Cuentan que en el campus de Yale, en el sitio rural, en las épocas de Gibbs, en lo que es ahora el sitio principal del campus, había gallinas, por ejemplo. Ahí está Boltzmann. Se van a acabar las fotos y vamos a ir entrando poco a poco. Miren, muchas de las ramas de la física, no todas, pero en general es la evolución general, viven primero una etapa empírica de inspección de comportamientos, de datos obtenidos de una o de otra forma. Y luego se transforma, pasa a una segunda etapa fenomenológica. Aparecen las primeras leyes generales y toma forma. Y luego pasa tiempo y al final, sufre una última transformación que es, digamos, más formal, más elegante. Algunos dirían que es de primeros principios. Y eso es lo que ocurrió con la termodinámica ya en el siglo XX. Y pues Rafael estaba presentándonos esquema de la termodinámica tomada de un autor muy, muy popular que fue Herbert Callen, norteamericano. Pero Callen realmente lo que hizo fue hacer conocida el trabajo de un húngaro, de Laszlo Tisza. Laszlo Tisza es realmente aquí está la portada de su libro, pero las notas las pueden encontrar, las vamos a buscar en la red. Y el contenido de la termodinámica del libro de Callen realmente fue fue desarrollado por Tisza, Laszlo Tisza. Esto tampoco nos va a ayudar gran cosa, simplemente es poner eh, ciertos comentarios. Fíjense que la misma termodinámica de Laszlo Tisza, que enfatiza, descansa sobre las variables extensivas, como ya se mencionó, se puede reformular
se puede reformular y presentarla de vuelta, pero basada en las variables intensivas, sus derivados. Si quieren, podría ser muy buen ejercicio que lo hiciéramos alguna vez en algún rincón de un curso o sin curso para, pues, añadir una imagen más, no nada más la de Lars Lotiza y la de Herbert Kellen, sino podríamos añadir una nueva, que es otra vez lo mismo, pero al revés. Bien, otra vez tenemos aquí caricaturas, imágenes. Es simplemente para mostrar estos potenciales termodinámicos, las energías libres, y entonces, pues ahí están anotadas de vuelta, pero viene una imagen ya de Helmholtz. Helmholtz fue difícil de encontrar imágenes. Aquí es un timbre de Alemania antiguo. Aquí tenemos otra vez a Gibbs, con la regla de las fases de Gibbs, bastante joven. Y este hombre debe ser Kelvin de vuelta, pero pues ya pasó un poquito el tiempo. Fíjense que Lord Kelvin, publicó más de 600 trabajos, muchísimos, muchísimos. Pero así pasa en la comunidad científica porque Helmholtz nada más publicó 11. Dicen que Lord Kelvin se mandó a hacer estos abrigos o casacas con unos bolsas enormes para que cupieran, para poder poner ahí la libreta donde él escribía. Imagino su mujer se lo llevaba a la de a fuerzas en domingo a algún sitio y él nada más buscaba una silla por ahí para dejarse, sacaba su libreta ahí. De esto podríamos acordarnos de cosas aún más interesantes, pero estamos dándole nomás vueltas a todo el asunto con imágenes. Aquí tenemos una acuarela. Esta acuarela es buenísima porque tiene ni más ni menos que a Legendre enojado y tiene a Fourier, a Joseph Fourier. Joseph Fourier, más joven, fue muy apuesto, eso se quedó el comentario, pero creo que le encantaba comer y aquí ya está un poco más grande. Pero miren, están juntos precisamente en 1820. Y pues la transformada de Legendre, que ya vimos, representar una función o superficie o cosas más generales por sus coordenadas o por sus rectas tangentes. Y esto está copiado del Calen. Aquí vienen diferentes transformadas, no nos detenemos porque todo esto ya lo vimos y luego pues ya lo volvieron a ver ustedes ahora que estuvieron en el Calen. Aquí me voy a detener un poco porque fíjense que es esta cuestión repetitiva de la termodinámica, en la cual puede uno tomar como punto de partida la energía, como estaba por acá, miren, la energía como función de entropía y todo lo demás, o darle la vuelta al calcetín y ver la función inversa, la entropía como función ahora de la energía interna y todo lo demás. Y sobre ella pueden reconstruir de vuelta toda la familia de potenciales termodinámicos, llevando a cabo transformadas de Legendre. Y aquí todo lo que estamos viendo es que pues están relacionadas. La transformada de Legendre, en que se elimina la energía por el inverso de la temperatura, está relacionada con la energía libre de Helmholtz y así con los demás casos. Vamos a hacer un comentario, yo creo que sí vale la pena. Vamos a ver el objeto principal en la mecánica estadística de estados de equilibrio es una función que lleva el nombre de función de partición. Y va uno a encontrar que no hay una sola función de partición, sino hay una familia entre ellas, que si una es la microcanónica, otra es la canónica, otra es gran canónica, otras ya no alcanzaron nombre y se puede ir de unas a otras. Así como se puede ir ya en terminado el trabajo y habiendo hecho conexión con la termodinámica, se pueden conectar las diferentes energías libres o se pueden conectar estas otras transformadas de Legendre de la entropía que se llaman funciones de Massieu, un apellido francés, Massieu. Estas transformadas de Legendre a nivel de la termodinámica se vuelven transformadas de Laplace a nivel de mecánica estadística, de funciones de reparto, funciones de partición.
Y para salir de aquí, miren qué interesante dónde vamos. Déjenme decir lo siguiente, que es el comentario, digamos, que se está propiciando al ver estas láminas. Y es que se puede llevar a cabo un estudio completo de termodinámica con un mismo potencial termodinámico. Por ejemplo, pueden escoger ustedes la entropía como la variable principal, función de las demás, y nunca se salgan de ahí y consigan la entropía de alguna manera, experimentalmente, con mediciones o con trabajos de acuerdo con algunos modelos, y pues muy buena suerte, pero pueden mantenerse dentro de esa función todo el tiempo, del principio hasta el final, y no se necesita nada más. Pero la termodinámica, curiosamente, a través de las transformadas de Legendre, les da otras opciones. Pueden usar transformadas de Legendre de la entropía o pueden usar transformadas de Legendre de la energía. Y ¿para qué tanto? ¿Es redundante? Pues sí, sí es redundante, pero es como si tuvieran una unidad habitacional, donde todos los edificios son iguales, todos tienen 3 pisos. En la azotea, el último piso es donde vive el potencial termodinámico. Y si derivan, bajan al piso intermedio, que son las ecuaciones de estado. Y si vuelven a derivar, bajan a la planta baja, donde viven las funciones de respuesta que también ya presentó Rafael la vez pasada, son las segundas derivadas. Si ustedes son experimentales, pues creo que les va a corresponder entrar a ese edificio por la planta baja. Todas las mediciones, muchísimas se pueden concluir, corresponden a segundas derivadas, y luego pues tendrán que batallar para subir un piso a las ecuaciones de estado. Ya Rafael mencionó lo que ocurre cuando hay integración y hay constantes que surgen por esas integraciones. Y luego para subir a la azotea, al último piso, pues tienen que volver a integrar. Ese sería el camino de las personas que trabajan experimentalmente. Mientras que el camino que a menudo siguen, no necesariamente, pero la inmensa mayoría, las personas que hacen trabajo teórico, es empezar con el potencial termodinámico, la mera, la energía libre es la mera, o la función de Massieu es la mera, y no tiene ningún problema porque derivan y tienen ecuaciones de estado y vuelven a derivar y tienen funciones de respuesta, pero también corren ustedes un riesgo. El riesgo que corren es que escriben una tontería para el potencial termodinámico y pues a empezar de vuelta. En fin, vamos a... Miren, abusando de su atención, fíjense que la mecánica estadística se construye, como acabamos de mencionar, calculando, evaluando, determinando esta función de reparto o función de partición. Y si lo logran hacer y terminan y quieren ver qué les dice en términos de termodinámica, pues si trabajan con las energías libres, van a ver que tienen que tomar el logaritmo de esa función de partición, van a tener que multiplicar por la temperatura y la constante de Boltzmann, y le van a tener que cambiar el signo. Y eso es lo que generalmente pues se ve. Pero es mucho más cómodo, por ejemplo, usar los potenciales termodinámicos, que son las funciones de Massieu, porque lo único que tienen que hacer es tomar el lugar. Eso iremos viendo, esas peculiaridades a veces se vuelven importantes. Si hacen un estudio histórico, que van a encontrar que el trabajo de Sadi Carnot, que fue el original, fíjense que estaba motivado en aquella época, el interés, era un interés industrial y más bien era un interés militar. Se trataba de que las diferentes potencias pudieran dominar a sus potencias vecinas, y lo importante era pues lo militar. Y detrás de eso hubo un esfuerzo de ingeniería y un esfuerzo científico, y fue Sadi Carnot el que se dio cuenta que era imposible hacer un cañón de un tamaño tal que eliminaran al enemigo de una buena vez por todas. Fue quien se dio cuenta que a los procesos que involucran transformaciones de energía estaban acotados, limitados en su eficiencia. Y de hecho, la termodinámica original, no la de Caleb, la original, puede resumirse en 3 leyes. La termodinámica ya final presentada por Caleb
y proveniente de las noticias. No hay leyes, simplemente son postulados y échenle un ojo. Pero las leyes son terribles. El periodo de las leyes, que es el equivalente de pues, las leyes en la mecánica clásica, son terribles porque son prohibición. La primera dice que se prohíbe llevar a cabo un proceso y terminar con más energía que con la que empezar. La segunda ley es otra prohibición y les dicen que se prohíbe llevar a cabo un proceso de tal forma que se transforme, no van a acabar con más energía, ya saben que van a acabar con la misma energía, pero lo que se prohíbe es transformar energía en un modo barato en uno útil. Hay una eficiencia y es el ciclo de Carnot. Y eso es lo que Carnot se dio cuenta y lo presentó y nadie lo entendió. La tercera ley, pues vino mucho después, pero eso también otra prohibición. Dicen, estaban interesadísimas la comunidad científica en llegar al cero absoluto de temperatura. Y entonces también apareció una prohibición. Se prohíbe llegar al cero absoluto de temperatura a través de un número finito de acciones o procesos. Esas son las leyes. Y ya fue más adelante que aparecieron, por ejemplo, la mecánica estadística se desarrolló prácticamente de manera contemporánea a la termodinámica. Entonces, cuando mostré estas fotos de Helmholtz, de Boltzmann, lo que esas escuelas llevaban a cabo era mecánica estadística. Helmholtz tomó el partido de la punto de vista mecanicista y fue igual que Kelvin, pues enemigo de el nuevo punto de vista, el que dominó, que fue el probabilístico de Boltzmann. Entonces, está todo revuelto. Ahora yo estoy limitado en lo que conozco, pero pues las transformadas de Legendre surgieron en un medio matemático donde también estaba Fourier, por eso la acuarela de los dos. Lo que ocurrió después, y eso yo creo que fue una gran sorpresa, es que encontraron eco en la física. Lo que ahora son cuestiones matemáticas parecidas a estas que se generaron con las transformadas de Legendre. Los matemáticos generaron los conjuntos de Cantor, generaron funciones que son continuas pero no son derivables, como la función de Weierstrass. Un matemático genera teoremas y también genera contraejemplos para ver el límite de validez de los teoremas. Y es una profesión, es un gremio. A estas fechas, yo creo que se revolverían en sus tumbas, por ejemplo, Weierstrass se revolvería en su tumba que el contraejemplo que él dio para ver el campo de acción de las funciones continuas y derivables, ahora resulta ser el movimiento browniano y cosas de estilo. Entonces, fueron matemáticos quienes los generaron y hoy mismo, si logro llegar, vamos a ver cómo las vamos a ver en un contexto interesante en un momento. Pero déjenme decirle lo siguiente, la energía interna, por ejemplo, y que era muy deseable reemplazarla por la temperatura, dado que esa se presentaba con mayor control y facilidad de medición en los laboratorios. Entonces se buscaba pues una comodidad, que era reemplazar una por la otra, pero reemplazar una coordenada por su derivada, pues trae esta pérdida de información que ya se mencionó claramente. ¿Cómo proceder para eliminar una variable a favor de la otra y no perder el estatus, la categoría de la mera, el potencial termodinámico? Pues no solo eliminar esa variable por su derivada, sino eliminar la otra coordenada por la ordenada al origen, es decir, hacer la transformada de Legendre. Entonces, la transformada de Legendre en física, en termodinámica, nos permite pasar de una representación, digamos, en términos de energía interna, a otra en términos de temperatura sin pérdida de la categoría
de potencial termodinámico y sería reemplazarla por una energía libre, la energía libre de Helmholtz. Ese es el papel que juega. Déjenme añadir esto para el futuro. Fíjense que les mencioné que se tienen todos estos potenciales termodinámicos o energías libres que son equivalentes, que se puede funcionar con cualquiera de ellos y obtener pues una descripción equivalente. Va a ocurrir lo siguiente y se los quiero adelantar. Eh, eh, en mecánica estadística ya de estados de equilibrio se va a buscar evaluar, determinar estas funciones de reparto o partición. Y cuando se trabaja con energía como la variable importante, cuesta muchísimo trabajo calcular la función de partición. Pero si se reemplaza esa energía por su derivada, la temperatura, resulta que el trabajo es más fácil. Y luego, si se reemplaza el número de partículas por su derivada, que es el potencial químico, el trabajo es aún más fácil. Y pueden seguirlo haciendo, pueden seguir cambiando su opción de reemplazar variables originales extensivas por sus derivadas, pero algo los va a detener, que es esta relación de Euler. Y entonces vamos a ver una cosa sorprendente. Si siguen transformando de Laplace, llega un momento que pues tienen que detenerse. Se tienen que detener porque ya no hay variables que reemplazar por sus derivadas. Y llegan hasta el final y les da cero. Y ahí también se puede hacer mecánica estadística. Le vamos a llamar el ensamble cero. Y la vida es aún más fácil. Bueno, ya me fui por otro lado, pero vamos a seguir. ¿Qué les parece? Bueno, miren, vamos a hablar de formas de cristales. Y aquí tenemos un cristal aparentemente pues bastante bien formado, casi cúbico simple, ¿verdad? Muy brillante. Vamos a ver formas de cristales, un poco. Y ahora tenemos aquí otra cuestión en que presenta formas de cristales en un plano donde la abscisa es la temperatura y donde la ordenada es algo así como la distancia al equilibrio, las condiciones, qué tanto distan las condiciones de equilibrio entre un líquido que está por transformarse en sólido. Y pues es para que lo vean, no nos vamos a poner muy en gran detalle, pero vean que cuando la transformación, digamos, crece el cristal del líquido que lo forma, muy cerca del equilibrio, se tienen formas bastante sencillas, esos prismas sólidos o platos. En cambio, cuando se aleja mucho, pues tienen estas cosas tan llamativas que son como los copos de nieve, ¿verdad? Bueno, el, el tema aquí es encontrar las formas de los cristales eh, cuando la ordenada es prácticamente cero. Las formas de equilibrio que no se dan en la naturaleza fácilmente. Las que se dan más fácilmente son las formas. La dinámica es tan rápida en la formación de los sólidos que las formas finales no corresponden a la forma de equilibrio. Bueno, ahora vamos con una construcción. Fíjense que ahí hay un artículo. Hace mucho tiempo, es alrededor de 1900, un alemán, Wolf, generó un método empírico para generar formas de equilibrio de cristales. ¿Qué es lo que nos dijo? Fíjense, si ustedes lo que se forma es una gota de líquido a partir de su vapor y pues está digamos, en ausencia de gravedad,
y se va a formar una porción pequeña, finita, con volumen finito de líquido, pues inmediatamente van a decir ustedes, pues va a ser esférico. Pues por supuesto que es esférico. Una gota en equilibrio, en ausencia de gravedad, es esférica. ¿Y por qué es esférica? Es esférica porque minimiza su energía libre, digamos, la de Helmholtz. ¿Y cómo es que la minimiza? Bueno, pues tiene la misma energía libre en el interior de la gota que la energía libre del gas con el que está en equilibrio, con su vapor. Pero hay un costo adicional que es el de la superficie, que tiene un costo que le llamamos, por unidad de área, le llamamos la tensión interfacial, tensión superficial. Pero la tensión superficial en un líquido no depende de la dirección de esa superficie, es isotrópico y se vuelve una esfera. Pero en el caso de un cristal no. En el caso de un cristal depende la superficie, su orientación. Si tienen digamos, un cristal grande y forman superficies con un cuchillo, lo cortan, depende de la orientación, qué planos se están cortando y cuánto va a ser el costo de esa tensión interfacial. Entonces depende de la dirección. Y aquí tienen esta construcción de Wolf. Wolf se preguntó, si yo tengo un volumen finito de cristal, ¿qué forma debe tener en el equilibrio, dado que estoy formándolo con superficies que van teniendo diferentes orientaciones? Y a lo mejor ustedes quieren decir, bueno, pues dime cuánto cuestan. Sí, yo quiero conocer el costo de la tensión interfacial o energía libre de superficie como función de la orientación. Y pues se pueden poner ustedes muy envalentonados y decir, pues vamos a irlo formando por ahí donde está muy barata esa energía interfacial y vamos a tratar de encerrar ese volumen. Y luego se van a dar cuenta que pues no fue buena política porque para terminar de encerrarlo a lo mejor tienen que pagar con orientaciones muy, muy costosas. Entonces es un problema de optimización, es un problema de minimización. ¿Cuál es la manera de encerrar ese volumen que me dé el mínimo costo? Y esa es la construcción de Word. Y en la figura que ustedes están viendo, la curva esta que es como lóbulos, nos está dando el costo de la energía libre interfacial como función de este ángulo M con un sombrerito. Y resulta ser, si hacen ese problema de minimización y lo llevan a cabo, que la forma de equilibrio es esta otra figura que, eh, que les va dando el radio como función de una variable h con gorrito, y esa es la construcción de Wolf. No sé si ya lo dije, no lo voy a repetir. Es un problema, digamos, pues casi casi de escritorio. Si tú me proporcionas la energía libre interfacial como función de la orientación, yo te puedo construir, optimizando, la forma del cristal. Si además, lo que no ocurría, se proporciona esa forma como función de la temperatura, el problema se vuelve muy interesante. Bueno, lo que quiero decir es que, y aquí tienen la siguiente imagen, a la izquierda tienen, digamos, eh, los datos que ustedes requieren, que es cuál es el costo en energía libre de esa región interfacial como función de la orientación. Y la forma de cristal, lo and behold, como diría en inglés, es la forma del cristal, la forma de equilibrio. Son transformadas de Legendre. Y aquí, cuando tengan este material, que es un artículo de revisión que ya tiene sus años, de Michael Wortis, cuando Craig Rothman era yo creo que su postdoc, van a poder. Lo que ocurrió en aquel entonces fue muy interesante, que fue posible tener estos ingredientes de energía libre de superficie como función de temperatura. Y se aprovechó, revivió la construcción de Wolf. Por ejemplo, aquí tienen ese costo
de energía libre y aquí tienen la forma del cristal. Hay ángulos que no se usan. Entonces, si lo ven a diferentes temperaturas, aquí tienen un ejemplo. Muy alta temperatura es redondo el cristal. A temperaturas medias, forma facetas. Y luego, pues, a temperaturas muy bajas se tiene esta forma cúbica. Aquí tenemos algo, por ejemplo, más divertido. Aquí tienen el dato, es el ingrediente, la materia prima para la, la gráfica de Wolf. Aquí tienen un corte ecuatorial. Y miren la secuencia que tiene. Eh, Está muy facetado a temperatura cero. Las facetas se liman, se redondean, se van perdiendo. Esto es lo que se trabajó por ahí de los años 80 y se los quise presentar por dos razones. Una, porque es un ejemplo de transformada de Legendre. Es básicamente termodinámica lo que estamos viendo. Y también tiene esta característica. Fíjense que si ustedes preguntan, como han preguntado, bueno, y esas energías libres, este, ¿qué, qué, con qué se comen? ¿Qué significa? Dice, bueno, por lo pronto te voy a presentar un ejemplo en el que las puedes ver con tus propios ojos. Aquí estamos viendo en el cristal facetado, estamos viendo la energía libre, que es una transformada de Legendre de otra energía libre. La estamos viendo con los ojos. Eso es lo que quise mostrar como algo, digamos, distractor. Pero también estamos viendo el diagrama de fases. Por ejemplo, las facetas es forman el equivalente de una fase, como si fuera un sólido, un líquido, un gas. Em, las aristas, si le mueven un poquito, le piensan un poquito, van a tener la misma energía libre. Son fases en equilibrio, es coexistencia de dos fases. Las esquinas aquí, los vértices estos, pues son puntos triples. Y así pueden ir viendo cómo se transforma el diagrama de fases. ¿Y qué pasa si una arista se, se redondea, deja de ser, tener un cambio brusco en su orientación? Pues vamos a ver que es un punto crítico. Entonces pueden jugar a mecánica estadística y termodinámica con estas formas de equilibrio y pues es parte de lo que quise decir, pero voy a decir un poco más. Miren, aquí está una visión, digamos, tipo juguete, un Lego. Esta sería una superficie de un cristal en cierta dirección. En realidad, microscópicamente, esa dirección se logra a través de terrazas y escalones. Y esas terrazas y escalones, este, pues no son perfectas, tienen sus defectos. Y es lo que quiero mostrar aquí. Y de hecho hay modelos de mecánica estadística para generar estas superficies que se llaman sólidos sobre sólidos. Son también juegos de salón. Son cubitos, como este que viene aquí, que van cayendo del cielo y se van acomodando. Y son modelos simplificados típicamente. Miren, aquí falta uno, etcétera. Estos modelos sólido sobre sólido fueron muy importantes para mostrar que las regiones interfaciales pueden ser lo que usan la palabra rugosas, en inglés rough, y que en realidad las regiones interfaciales eh, no son lisas. En la gravedad no las alisa, pero sin gravedad se vuelven rugosas y pues un campo, son rugosas porque son como puntos críticos. Pero entonces, para salirme de aquí, miren, aquí está la terraza, aquí se ve la construcción de Wolf,
Es una caricatura, la quisieron hacer rugosa, pero déjenme terminar esto con este comentario. Y si preguntan ustedes, ¿cómo vemos experimentalmente si estos cristales de volumen finito, si realmente generan esas formas que la mecánica estadística y la termodinámica nos está señalando, las formas de equilibrio, la construcción de Word, o hecho trabajando con un modelo tipo modelo Dissing, por ejemplo? ¿Cómo las vemos? Experimentalmente, pues no las van a ver porque ¿quién ha visto un cristal, la forma de equilibrio del cristal de agua? Ya no me acuerdo, creo que es algo bastante aburrido, hexagonal. Nunca se ve. Se ven otros, se ven como los copos de nieve o otro tipo de cuestiones. ¿Cómo los pueden observar? Entonces vinieron unos experimentos muy intrigantes. Por ejemplo, eh, se pueden ver en helio superfluido, por ejemplo. Cuesta mucho verlo por las temperaturas y el equipo que se necesita, pero también se pueden ver en los llamados cristales líquidos. Y ustedes saben que los cristales líquidos son fases de equilibrio intermedias entre el sólido cristalino con orden a largo alcance y el líquido isotrópico. Moléculas elongadas, por ejemplo, o hechas como platos o de diferentes tipos, este, no se transforman del líquido, del sólido cristalino al líquido isotrópico de golpe, sino lo hacen a través de varias eh, fases intermedias que se conocen como fase de cristal líquido, que es todo un tema de los fluidos complejos, en los cuales pues tienen ustedes ahorita, están viendo la pantalla de cristal líquido de su computadora o están viendo la de su reloj o tantas otras cuestiones, pero ¿cómo se podrían observar estas formas de equilibrio? Existen unas moléculas, que es la familia del colesterol, que son como órganos de estos de Arizona, es como un cactus que le sale un brazo nada más. Y estas moléculas lo que forman es un cristal líquido que precisamente se llama colestérico, que es esas barras que tienen un brazo nada más, van acomodándose formando una hélice. Y esa hélice nunca es perfecta, tiene defectos. Los cristales tienen defectos, los cristales líquidos tienen defectos, y a las personas y a los cristales líquidos se les conoce por sus defectos. Estas cristales líquidos de colesterol forman fases azules, muy bonitas. Y forman fases azules porque sus defectos se ordenan, formando un cristal de defectos, donde la unidad, el cristal, la celda unitaria, pues tiene decenas de miles de moléculas. Se forma un cristal eh, con espaciamientos que corresponden a la luz azul, y por eso se llaman fases azules. Entonces se metieron al laboratorio a observar esos cristales de defectos que nada más los tocan y se desbaratan. Son muy susceptibles al revés de los cristales de veras, moleculares. Y ahí se corroboró con ellos experimentalmente estas cuestiones que estuve mostrando, por ejemplo, todas estas secuencias, y se vieron los puntos críticos y se vio las superficies rugosas. En fin, este fue un ejemplo de transformada de Legendre.